Viene la pregunta número 4. Estudiar una sociedad exótica, como en la primera época de la antropología, ¿implica el mismo trabajo que estudiar la propia sociedad? Sí. Profe, yo puse como que no sé si tanto, porque como que nosotros estamos en esta sociedad, como capaz que se nos hace mucho más fácil poder dar ejemplos o poder estar, no investigar otra sociedad o otra cultura, porque nosotros ya la estamos viviendo, no sé si me explico. Yo particularmente puse que para mí era más fácil, porque en realidad no tenés que viajar y no tenés que aprender una nueva lengua, sino que vos ya estás en tu propia sociedad, ya la conocés, solamente la tenés que mirar con otra perspectiva, tal vez. Yo pienso que es más difícil, no que es más difícil, sino que es más trabajo, porque hay más para investigar, porque en las culturas distintas a la del antropólogo, el antropólogo está como ajeno, por más que trabaje en el pueblo, no se siente parte de esa cultura. Sin embargo, en la sociedad, sí, y es más difícil hacer una separación de lo propio a de lo que tiene que estudiar, y además tiene más herramientas y más trabajo. Esas herramientas como los censos o las estadísticas, lo que les da las otras materias como la sociología, lo lleva a investigar aún más, más profundamente y más detalladamente, la subcultura o la sociedad que quiere investigar. Ahí está. No, que decía, pienso algo muy parecido a Giselle. Tal vez, yo no lo veo como más trabajoso, pero sí en el tema de que uno está con prejuicios antes de empezar una investigación en la misma cultura en la cual está inmerso, ¿no? Es obvio que cuando uno va a estudiar una cultura en la misma sociedad, yo no voy a estudiar la cultura de mi barrio, voy a ir un poquito más allá. Y ya voy con mis propios prejuicios, con ya sea políticos, religiosos, la crianza, la música, la sexualidad, y eso tal vez ahí está la dificultad, de poder separar. Cuando uno va mucho más allá, por ejemplo, me voy a India a investigar una cultura allá, ya sé que es todo distinto, pero acá no, y es difícil separar eso. No, que yo coincidía con lo que dijo la compañera, y no me acuerdo el nombre, es más difícil separar, por eso también es más trabajo, coincido con eso, que ya uno ya viene con un subconocimiento, digamos, de la subcultura que quiere estudiar no, de las diferentes alteridades que quiere estudiar dentro de la misma sociedad. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. No sé si puedo definirme estar de un lado o del otro. Creo que tiene pros y contras. Creo que al estudiar tu propia cultura podés conocer, podés tener el mismo idioma, y esto te lleva a que te sea más fácil por un lado, pero también no puede ser objetivo, porque siempre vas a estar... es muy difícil. Me parece a mí que no se puede poner de un punto o del otro. Creo que tiene tanto cosas negativas como positivas. Sí, yo puse, no, estudiar la propia sociedad no implica viajar ni aprender la lengua nativa. Además, su pertenencia al grupo no produce grandes alteraciones, por lo que se genera una interacción más natural con mayores oportunidades de observación. La pregunta era si implica el mismo trabajo en realidad. Y no implica el mismo trabajo. Porque yo puse acá que estudiar una sociedad exótica implica más esfuerzo para lograr ser partícipe y lograr tener una mirada más enriquecedora. Mientras que estudiar la propia sociedad se basa solo en una mirada externa. Nosotros tenemos estas dos ciencias que han hecho trabajo de campo, la sociología y la antropología. Y como nosotros vimos anteriormente, esta dimensión de la afectación tiene que ver con la reflexividad. ¿Cuándo hace trabajo de campo la sociología? Fíjense que al mismo tiempo que Malinowski está
en esas culturas exóticas, extrañas, la sociología de la Escuela de Chicago también está haciendo trabajo de campo. ¿Con quiénes? Con los marginales urbanos de las propias ciudades de estos sociólogos. Ya en los años 20 tenemos las primeras publicaciones de la sociología de la Escuela de Chicago. Y fíjense con quiénes. ¿Sí? Aquí se puede ver, por ejemplo, ¿con quiénes hace trabajo de campo? El campesino polaco en Europa y América, ¿sí? De Tomás Isaniecki, la sociedad de la esquina, la estructuración social de las esquinas entre los italianos, que hace Food White, de negro in Chicago, o sea que hace trabajo de campo estos autores que estudian las relaciones raciales en Estados Unidos, en Chicago, con personas de raza negra, de Hobo, la sociología de las personas sin techo, de los homeless man, de Nels Anderson. Es decir que la sociología de la Escuela de Chicago hace trabajo de campo en la propia ciudad de Chicago con aquellos a los que considera marginales urbanos, con aquellos que están recién llegando a los Estados Unidos, con, por ejemplo, italianos, por ejemplo, polacos, con aquellos que son una minoría que sufren discriminación, como los negros, por ejemplo, o las personas sin techo, que no acceden a ciertos derechos básicos, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque un poco la antropología después de los años 60 también se va a volcar al estudio de la alteridad en las propias ciudades. Por eso es un antecedente muy importante. En los años 50 se pasa de estudiar estos modos de vida que se consideran en vías de extinción de culturas exóticas, a realizar estudios de comunidad y campesinado en las mismas regiones donde viven los antropólogos o en otras regiones a las cuales van como parte también de la colonización que ahora va a estar llevando adelante Estados Unidos respecto del mundo. Cambia un poco quién es el colonizador, pero aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, Julian Pitt Rivers escribe esta antropología del honor o política de los sexos sobre los pueblos mediterráneos, viviendo él mismo en esta zona. Acá lo tenemos, ese es Pitt Rivers. Peristiane es otro que escribe con Pitt Rivers y también escribe un texto sobre el concepto del honor en la sociedad mediterránea. Ellos hacen fundamentalmente trabajo de campo en España, en pueblos chiquititos, ¿sí? De Andalucía. Y ¿qué pasa con el género y la dimensión de honor? Es muy interesante, a los que les interesa este tema, realmente estos textos son pioneros de la década del 50 para mostrarnos la diferencia y el significado que tiene el honor a la hora de mostrar el poder y la relación entre hombres y mujeres, en estos pueblitos campesinos, rurales de la zona mediterránea. Y acá tenemos uno que escriben juntos, que es Honor y Gracia en los pueblos mediterráneos. Y aquí tenemos lo que les decía antes. Julian Stewart, apoyado por la Fundación Rockefeller, se va a Puerto Rico, justamente, ¿no? A una colonia norteamericana, Gastón se ríe, a hacer trabajo de campo con un grupo, de la mano de esta teoría que se llama ecología cultural, donde ellos lo que intentan ver es cómo el nicho ecológico en el cual están las personas performa de alguna manera esta cultura vinculada con el ambiente y con el tipo de trabajo que desarrollan. Este que está muerto de risa acá es Sidney Mintz, pero es un antropólogo muy interesante porque escribe sobre la historia social del azúcar. Justamente a partir de esta experiencia en Puerto Rico con cañeros, él hace una historia de vida que se llama Tazo Trabajador de la Caña, él después va a dedicar su vida a estudiar el azúcar y las relaciones de poder que se dieron entre el Caribe
y los ingleses a la hora de producir azúcar con mano de obra esclava, ¿no? Él va a dedicar su vida a mostrar justamente cómo el capitalismo se consolida a través de estas relaciones de poder, de dominación y de explotación, con el caso de la sustancia azúcar. Muy interesante, Sidney Mintz, a los que les interesa este tema, les va a encantar. El texto ese, por ejemplo, el más histórico se llama Dulzura y Poder, pero tiene otros maravillosos que se llaman, hay uno que se llama Sabor a Comida, Sabor a Libertad, y aquí también está Eric Wolf, que escribe junto con Sidney Mintz, va a hacer trabajo de campo en México y trabaja el tema de las haciendas. Muy bien, ¿qué sucede a partir de los años 50 en adelante? Lo que llamamos la crisis de la antropología y los procesos de descolonización. Justamente, en la segunda mitad del siglo XX, lo que tenemos nosotros, y ahí podemos ver el mapa, esta es la conferencia de Bandung, es que es lo que le da sentido a estos pactos que empiezan a hacer estos países coloniales para sacarse de encima a sus opresores y liberarse, justamente, ¿no? Se producen los movimientos de liberación nacional que se van a ir dando a partir de los 50 más o menos en adelante. ¿Y qué pasa con la antropología? Justamente estos nativos pasan a ser sujetos políticos autogobernados. Ya tienen sus propias universidades y pasan a ser personas que estudian a sus propias sociedades. O sea, hacen una antropología nativa. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos otros antropólogos coloniales se tienen que volver a su casa, con lo cual van a pasar a estudiar a sus propias sociedades también, en sus propios mundos. Eso es lo que ocurre y es el por qué, ¿sí? Pasamos a una crítica que se hace la antropología en este contexto, un contexto de movimientos sociales críticos en los años 60, contraculturales, feministas, pacifistas, raciales. Vemos ahí una escena de Woodstock también, ¿no? Con todo lo que implica la efervescencia, la juventud y los modos en los cuales se empiezan a legitimar formas alternativas a las que eran dominantes hasta los años 50. En este contexto se dan los procesos de liberación nacional y se da también este movimiento donde la antropología y los antropólogos empiezan a hacer trabajo de campo en sus propias sociedades, que es un poco lo que decíamos recién. Esa es la razón por la cual Rosana Huber le pone a su primer libro de metodología El salvaje metropolitano. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar la alteridad a los otros en nuestras propias ciudades, al salvaje que hay adentro de mi propia ciudad, de mi propia metrópoli. Es una especie de chiste que en realidad condensa toda la historia de la antropología, ¿no? Y también aparecen nuevas corrientes, algunas nosotros vimos un poquito, la antropología interpretativa de Geertz, que la vez pasada habíamos visto con su concepto de cultura, pero también hay muchas otras. El marxismo se incorpora en las perspectivas, por ejemplo, de Godelier, para pensar las relaciones de poder, y también se incorporan las condiciones sociohistóricas en los análisis antropológicos. Es decir, que los antropólogos empiezan a mostrar las condiciones de producción en las cuales se hizo el trabajo de campo, qué es lo que se siente, la emoción, la subjetividad y todo este papel que cumple. No es lo mismo que vaya un antropólogo hombre a que vaya una antropóloga mujer, o un antropólogo, ¿sí? Eso va a determinar formas diferentes de mirar el mundo, y todo eso va a ser considerado en lo que llamamos reflexividad, que es la categoría que nos permite reflexividad, que es la categoría que nos va a permitir pensar en estas condiciones de producción del texto y el papel que tiene el investigador a la hora de investigar. Entonces, ahora los trabajos de campo se realizan en las ciudades donde viven sociólogos y antropólogos, y ahí tenemos varias escuelas. Goffman es del interaccionismo simbólico, norteamericano-estadounidense de los años 60, Howard Becker desde los años 50 y hasta el día de hoy,
es una persona que escribió sobre marginales urbanos, tiene un texto que se llama, es de la sociología de la Escuela de Chicago, tiene un texto que se llama Outsiders, tiene otro donde habla del jazz, porque él mismo es músico de jazz, y tiene otro que se llama Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, donde hace este trabajo acerca de cómo se llega a ser un fumador de marihuana. Él hace trabajo de campo ¿con quiénes? Justamente con las personas del jazz, del ambiente del jazz. Pero hace sociología, no hace etnografía antropológica. ¿Cuál es la distinción? La etnografía antropológica considera, toma en cuenta como punto central esto que sentó de base Malinowski, la perspectiva del otro en los propios términos del otro. ¿Sí? Y esa va a ser la diferencia cuando veamos una etnografía más sociológica que va a tender a mostrarnos tipologías, generalidades, ¿sí? Howard Baker en ese trabajo, por ejemplo, nunca nos cuenta de alguien que él haya visto fumar, tampoco nos dice si él fumó para llegar a esas conclusiones, y si fuese eso un trabajo antropológico, nos mostraría a los personajes, daría cuenta de en qué momento ocurrió esa situación, y nos mostraría las condiciones de producción del texto. Y ahí tenemos un antropólogo que les encantaría leer, que es Philippe Bourgois, que hace esta antropología más vinculada con justamente mostrar las condiciones de producción, en un texto que se llama En busca de respeto vendiendo crack en Harlem, que para mí es una etnografía fantástica que incorpora la idea de reflexividad y nos da cuenta de cómo hace trabajo de campo con dos de sus protagonistas que son Primo y César, que son vendedores de crack. También recuérdenme después si les subo este material para el que tenga ganas de leer algún día, realmente muy recomendable. Y bueno, la categoría central entonces que aparece después de los años 60 es reflexividad.